de esa manera a pesar de lo que ha sucedido en los últimos días? Bueno, Giovanni, el peligro siempre es latente, existe este peligro. Sin embargo, Estados Unidos hasta hoy ha logrado sus objetivos importantes y principales en el Medio Oriente. Estados Unidos ya tiene el dominio sobre las reservas petroleras en el Golfo Pérsico, en especial en la península arábica. Estados Unidos ya tiene pie para sus despliegues militares, para su ejército. Estados Unidos ya tiene aliados firmes en la península arábica, y yo creo que una confrontación puede perjudicarle más que una situación de paz. Ahora, de que puede haber una guerra, la guerra es fácil de encender o de prender, porque no es algo, cualquiera puede inventarlo. Hasta salió en un periódico de que un norteamericano tiene miedo de que Estados Unidos, a través de la CIA, inventan un suceso para prender la mecha de la guerra. Ahora, de que le sirve una guerra, no le va a servir, porque ese odio y ese resentimiento que se está acumulando y que se acumuló durante muchos años en el mundo árabe, no le ayuda a que realmente empieza una confrontación militar, porque entonces los países que tienen ellos hoy ocupados, que por cierto, Giovanni, James Baker ayer declaró de que ellos no piensan retirarse de Arabia Saudita ni de la península arábica, y fue confirmado por Elliot Abrams, que dijo de que piensan de que la permanencia norteamericana en estos sitios va a ser permanente. Entonces, no tienen que buscar una guerra, ya lo tiene. Ahora, siempre se ha señalado que cualquier cosita puede prender la mecha, pero hubo la intersección de un barco iraquí cargado de té, y ahora la prensa señala que soldados iraquíes dispararon e hirieron a un soldado norteamericano, un ciudadano norteamericano. ¿Esas no son chispas que puedan de repente generar lo que la gente teme de un enfrentamiento bélico, pero sin embargo no ha sucedido nada? Porque eso es exactamente lo que va a apoyar la decisión, el pensamiento o el análisis que yo estoy dando de que no puede haber una confrontación. Ahora bien, el barco ese puede ser que Estados Unidos necesita un poquitico de agua o de té para los soldados norteamericanos, entonces ellos interceptaron este barco y al interceptar este barco, pues vamos a regalárselo, pero que empiezan a tomar... Pero ponen en peligro entonces la situación, la ponen más difícil. Yo creo que ese argumento no es tan... Sí, pero le pone más difícil en caso de que haya una confrontación, pero yo creo que Estados Unidos quiere hacer una demostración de fuerza, quiere demostrar al mundo que no teme una guerra, pero al mismo tiempo dicen de que al sacar los cálculos de va a haber entre 20 y 30 mil muertos, George Bush movió la cabeza y dijo que es muy caro, le va a costar mucho la guerra en el Medio Oriente. Pues entonces... O sea, que ustedes dudan del poderío de Estados Unidos. Nadie duda del poderío de los Estados Unidos, ni hasta la misma Unión Soviética puede dudar del poderío de Estados Unidos, pero sí dudamos de que Estados Unidos puede lograr algo, porque el enemigo de Estados Unidos en el Medio Oriente no son los iraquíes, es el desierto, es como el transporte y la lejanía que tiene Estados Unidos de su país, y además de eso, hay un resentimiento que siempre yo lo recalco, porque para cualquier país del mundo tiene que saber la idiosincrasia de los pueblos. El árabe ha acumulado un odio durante más de 30 años en contra de los occidentales, por el apoyo que le han dado a Israel en contra de los derechos de los palestinos. Y lo que está haciendo Estados Unidos hoy en el Líbano en contra del pueblo libanés, al aceptar que impongan un presidente en el Líbano que no tiene nada que ver con la decisión del pueblo, sino que lo imponen porque es pro-sirio, lo imponen porque Siria quiere eso. Entonces, ese odio, Giovanni, no es fácil de que lo deja al lado. Ese odio es más poderoso que una bomba atómica. Ese odio le costó a los norteamericanos 375 muertos en un solo día, con una persona que entró a la embajada norteamericana llenándose de bomba y de explosivo. Era suficiente un solo hombre para matar a 375. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que pueda tener Saddam Hussein para asegurar que va a tener victoria si hay un enfrentamiento bélico? No hay victorioso en una guerra. Pero ahí se mantiene la posición de que hay capacidad de defensa inesperada para Estados Unidos. Hay capacidad de defensa porque hay un país que tiene un pueblo
que tiene dignidad y que está luchando por su libertad, Giovanni. Pero una guerra no favorece a nadie. Una guerra puede involucrar al mundo entero y todo el mundo va a salir perjudicado. Porque es fácil decir, bueno, vamos a suponer que los norteamericanos pueden destruir a Irak. Irak lo único que necesita es destruir los pozos petroleros, que son el objetivo principal de la ocupación norteamericana de Arabia Saudita. Entonces, cuando no hay petróleo, encender un pozo de petróleo no es tan difícil. Irak puede mandar por lo menos los misiles suficientes para destruir los pozos, y lo amenazó. Saddam Hussein amenazó, y él cumple sus amenazas. Él puede destruir los pozos petroleros. Entonces, ¿cuál es la razón de la existencia de las tropas norteamericanas entonces en Arabia Saudita? Nada. ¿Y si no hay guerra, qué va a pasar entonces entre Estados Unidos e Irak? Se equivocó George Bush al dar el primer paso tajante. George Bush tenía que aguardar, en primer lugar, enviar el secretario general de la ONU para negociar una fórmula que trate de convencer a Saddam Hussein de retirarse de Kuwait, aplicándole la sanción, la resolución 661, Giovanni, que es un bloqueo económico por parte de la ONU, no por parte de cualquier país. En segundo lugar, tenían que dejar a la Liga Árabe, que es el mecanismo, el organismo regional para resolver cualquier conflicto interno existente en los países árabes. Pero George Bush no lo hizo. El que se puso en ese embrollo es George Bush. Él quiso mandar sus tropas, puso a todo el mundo a que fueran con él a Arabia Saudita, llegó con todo este despliegue militar, declaró la guerra a Irak, hizo un embargo, bloqueo de las cuentas de Kuwait, que realmente aquí lo necesita, porque 200.000 millones de dólares yo creo que todo el mundo lo necesita. Yo lo hubiera hecho igual que George Bush. 200.000 millones de dólares de dinero kuwaití que están bloqueados en cuenta. Ahora bien, todo eso George Bush lo hizo, todavía la ONU no se ha reunido. Después de una semana que la ONU empieza a sacar una resolución, y la segunda y la tercera. Pues bien, en la semana pasada o esta semana exactamente, mandaron a Javier Pérez de Cuellar para negociar. Llega Javier Pérez de Cuellar y dice, ¿sobre qué base tengo que negociar? Ya que no puedo negociar las resoluciones de la ONU, pues entonces ¿para qué fue para allá? ¿Qué va a hacer allá? Si no puede resolver, ni puede dialogar porque no tiene un límite determinado, no tiene un campo como maniobrar, ahora, ¿a qué le va a servir? Se presenta otro tipo de conflicto luego de este que está latente en el Golfo Pérsico entre Irak y Estados Unidos. En caso de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Irak no creo que se va a retirar de Kuwait, pero Estados Unidos tampoco se va a retirar muy fácil de Arabia Saudita. James Baker lo declaró. James Baker no le importa si Irak. El problema de James Baker, de Estados Unidos, no es que si Irak se retire de Kuwait. George Bush, yo estoy seguro que George Bush está prendiendo todas las velas del mundo y todo lo que hay ahí, pidiendo de que Irak no salga de Kuwait, porque ellos tienen que salirse de Arabia Saudita y de todos los países del Golfo. El Consejo de la Corporación del Golfo tiene un 50% de la reserva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se va a retirar de ahí, todo lo que hizo es algo que va en contra, que el pueblo norteamericano no perdona. No perdona. George Bush está en la puerta de unas elecciones. Sí. Y George Bush tiene un complejo de inferioridad que era durante 8 años en la sombra del presidente Reagan, que es el presidente más querido del mundo. Bueno, supuestamente, bueno, por lo menos yo lo digo porque yo quería a Ronald Reagan. Sin embargo, no estoy de acuerdo con George Bush, porque ese es un señor que quiere la guerra y más todavía sigue el consejo de Margaret Thatcher, que esa también es peor que él, ya que está declarando la guerra al mundo entero y ya hizo lo que pasó en las Malvinas, pues. Ahora, ¿y hasta cuándo va a durar el conflicto? Porque hay dos situaciones bien diferentes. Estados Unidos de repente puede aguantar un poquito más la situación porque tiene reservas de petróleo, tiene aliados que les va a suministrar petróleo, etcétera. Pero el bloque europeo, que ya se está sintiendo la necesidad energética, ¿qué va a pasar ahí? ¿Te acuerdas, Giovanni, en una entrevista que realicé contigo, creo que no es para decir que casi estamos logrando, o todo lo que hemos analizado está sucediendo. Sin embargo, le dije que Estados Unidos, con el problema del Golfo, ya dio un golpe fuerte al enemigo del año 92, que es la Comunidad Económica Europea.
Entonces ahorita la Comunidad Económica Europea está bajo las órdenes de George Bush, que cuando quiere darle petróleo se le da. Entonces la Comunidad Económica Europea, antes de entrar, ya que tenían todo cuadrado, antes de entrar a hacer un potencial, ya George Bush con la guerra del Golfo la puso bajo sus alas de nuevo. Japón, hoy Estados Unidos impone a Japón condiciones. Los únicos dos países que George Bush tiene de enemigos comerciales y que eran enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, pero que en este siglo son los que tienen un superávit, son los dos países de la guerra, Japón y Alemania. Esos dos son hoy las superpotencias económicas del mundo. Pero entonces Hussein ayudó a Bush a recuperar parte del poder que había perdido. No, Hussein no, la ONU, porque Hussein, hay un problema limítrofe, hubo entre Honduras y Salvador por un juego de fútbol, entonces siempre existen problemas limítrofes. Ahora George Bush, cuando entra, invade a Arabia Saudita y los países del Golfo, la ONU no sanciona a base de la intervención de Irak. La ONU no busca que Irak se retire de Kuwait. No hay ninguna resolución donde dice de que, bueno, salen las resoluciones, pero en forma justificando la presencia norteamericana en Arabia Saudita. Entonces, ahora yo me pregunto, Giovanni, tenemos resoluciones, en vez de mandar tantas armas, en vez de dar armas a Arabia Saudita, a los países del Golfo, a Israel, a todos los países que están involucrados en este conflicto, en vez de vender sus armas, ¿por qué no aplican las resoluciones de la ONU, que la misma propuesta de Saddam Hussein se lo pidió? Tenemos dos resoluciones sobre Palestina, las 242 y las 338. Estas dos resoluciones, si lo aplican, entonces Israel tiene que retirarse de los territorios ocupados y tiene que reconocer a Israel como Estado. No va a haber un conflicto. En el Líbano también hay dos resoluciones, la 425 y la 520, donde piden la retirada de las tropas israelíes del Líbano y la tropa siria también del norte y del BK. Entonces, si ellos aplican estas resoluciones, Irak tiene que aplicar la resolución de la 661 y la 665. Sin embargo, Israel y George Bush declaran de que eso es una burla y rechazan la propuesta de Saddam Hussein por burla. Entonces yo me pregunto, Giovanni, y tengo derecho de preguntarme, un resultado emanado de una resolución, si el resultado es una burla, pues entonces la resolución y los que han tomado esta resolución son burlones. Entonces, si ellos son burlones, ¿por qué están burlando entonces de los pueblos débiles como el pueblo libanés y del pueblo? ¿Por qué sacan resoluciones que son una burla? Pero, y si son una burla, ¿por qué estas cuatro resoluciones son una burla y la resolución 661 no lo es? Y esa resolución 661, ¿puedes explicarlo un poquito? Porque de repente no es del dominio público. Es donde se impone unas sanciones económicas en contra de Irak, que es lo que nosotros podemos aceptar como parte de la ONU para tratar de que se retiren las tropas iraquíes de Kuwait. Pero exactamente, si esa resolución tiene que ser aplicada a las anteriores. Claro. Ahora, hay una esperanza todavía por la reunión de Bush y Gorbachev. ¿Tú crees que de ahí puede salir un resultado positivo para el conflicto? ¿O se puede recrudecer o se puede utilizar entonces un conflicto que existe en Medio Oriente para arreglar dos problemas entre dos potencias? Giovanni, yo lo lamento mucho decir lo siguiente. Cuando hay una junta de tiburones, aquí no aparece nadie. Entonces, Estados Unidos y Unión Soviética lo que van a hacer es van a ver cuánto cada uno va a cobrar el precio de cada territorio. Ellos se van a sentar. Mikhail Gorbachev tiene un problema de la perestroika, tiene que demostrar a su pueblo de que la perestroika es la única vía para su problema y necesita de los Estados Unidos de América. El dinero, Giovanni, compra no únicamente a Mikhail Gorbachev, el dinero compra a todo el mundo, pues, y Estados Unidos lo tiene.
y sabe manejarlo muy bien. En la reunión que va a pasar, yo te lo digo desde ya, Mikhail Gorbachev va a hacer la vista gorda sobre lo que va a suceder en el Medio Oriente. Puede ser que Mikhail Gorbachev le va a decir, ok, tú atacas, yo no veo nada, pero tú me das lo que yo necesito. Y eso es una cumbre que siempre ha sido así. Es un papel muy triste para Rusia, ¿no? Luego de haber tenido tanta importancia en el Medio Oriente. Rusia es un país, hoy Rusia es un país común y corriente, es un país como cualquiera. Es un país que necesita del Fondo Monetario Internacional, un país que necesita de la ayuda extranjera, un país que ya el bloque del Este está desbaratado, y hasta la misma Alemania está entrando en la OTAN, la Alemania Oriental. Al fin y al cabo todos van a estar con Estados Unidos. ¿Y por qué Rusia no? Déjame aprovechar esta circunstancia de Irak, yo entro con el bloque del Este y mañana entro a la OTAN, entonces es una fuerza completa que podemos vigilar el mundo como los dos policías únicos que imponen la ley cuando ellos le convengan. Ahora, viendo otra cara del conflicto, la parte interna de Irak, Bagdad, ¿qué está pasando allá, por ejemplo, con respecto a la comida? ¿Creen que van a resistir? ¿Qué están haciendo? Hay una economía de guerra, es cierto, pero ¿se podrá resistir una economía de guerra en este momento? ¿Estaba preparado Irak para resistir? Irak siempre está preparado. Yo lo que quiero decir es para el mundo entero, y hasta me gustaría que eso fuera dirigido directamente a George Bush. George Bush tiene que entender de que en el tiempo, en el antaño, pues, los árabes luchaban en el desierto comiendo únicamente 2 dátiles y agua, que le daba suficiente energía para su lucha. Ahora bien, en Irak hay 33 millones de matas de dátiles. Entonces ellos pueden seguir todos los días comiendo dátiles con agua. ¿Y los extranjeros? Ese es su problema, ahí es donde vamos a ver hasta qué punto van a llegar. Porque también se puede presentar un problema mundial con respecto a los extranjeros que están en Irak, que algunos están saliendo... Comerán dátiles igual. Ahora, sí, ¿qué es lo que le va a suceder? No sé, pero normalmente no hay otra forma de que se resuelva el problema. Si no es así, quieren que no haya hambre, mandan la comida, abren los puertos. Es que lo que está haciendo Estados Unidos es una piratería. ¿Por qué no van vestidos o bajo la bandera de la ONU? Que vengan al Medio Oriente, pero bajo la bandera de la ONU, vestido con uniforme de la ONU, aplicando las resoluciones de la ONU, ¿verdad? Y que no sea como una intervención como hoy que dice James Baker que no va a salir más nunca de Arabia Saudita. Es una ocupación hoy, como es hoy lo de Panamá, que por cierto, gracias a Saddam Hussein, Endara está gritando y está chillando, igual que la presidenta Chamorro. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias en América Latina sobre el derecho, sobre lo que está haciendo Saddam Hussein en el mundo árabe. Bueno, te agradecemos mucho haber asistido nuevamente al programa, Nayib. Ha permitido ver otro tipo de versiones en cuanto al conflicto del Golfo Pérsico. Está muy claro que ustedes están señalando una intervención de Estados Unidos que a ustedes no les gusta, el mundo árabe, y que ojalá pueda solucionarse para beneficio del mundo, porque no solamente va a salir beneficiado Irak o el mundo árabe o Estados Unidos, sino el mundo entero. Y vuelvo a aclarar, Giovanni, que estamos en contra de cualquier invasión en el mundo. Pero invasión para la palabra semántica, no invasión como lo entiende Estados Unidos, que es la defensa de los derechos. Y que, para finalizar y robarme un medio minuto, ¿cómo entiendes tú entonces esa acción de Saddam Hussein a Kuwait? ¿Invasión o qué? Es una invasión, pero está mucho más basada en fundamento histórico que Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene territorio limítrofe con Arabia Saudita y lo está ocupando. Entonces ahorita sí que lo están favoreciendo a Saddam Hussein la ocupación de Kuwait, y gracias a Estados Unidos. Bueno, vamos a un corte y ya regresaremos para conversar también una situación interna del Partido Acción Democrática con el diputado Antonio Ledesma. Ya regresaremos, amigos. Saquea Duhuey. Eso es. Eso es. Vocero del general Michel Aoun, ¿no? Ya estás aprendiendo. Ya vamos a ir al ¿Y Líbano. quién es el general Michel? Hay una situación en el Líbano que estaba revisando yo los periódicos hoy y no hay muchas noticias del Líbano. Y está pasando algo bien grave en el Líbano. Tú has estado acá
invitado para hablar de otro país, de Irak, pero ahora te hemos invitado porque tú eres libanés y sufres directamente lo que está pasando, pero estamos viendo que hay pocas noticias del Líbano, de lo que está pasando en el Líbano, después del atentado del general Aoun. Es que, Giovanni, lo que pasa, el Líbano es un país donde no hay petróleo, no hay dinero, no hay plata, no hay nada, y por eso no es de interés mundial. Es un pueblo pequeño donde en el juego de ajedrez no aparece y no es significante para el mundo. Sin embargo, para nosotros como libaneses sí que es significante y sí que es un país. Ahora bien, el problema del Líbano en sí, no quieren enfocar lo que está sucediendo los medios de comunicación, porque va a haber muchos atropellos y se va a descubrir la conspiración y el complot existente norteamericano-sirio para la anexión futura del Líbano a Siria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el Líbano sale a luz pública en primera plana, ¿ok? La gente en el mundo entero, la comunidad libanesa en el mundo entero, se van a movilizar en contra de un complot existente. Este complot lo denunció el general Michel Aoun, que es el presidente constitucional del Líbano, el presidente del Consejo del Líbano. Pero él ya renunció, No renunció. se rindió. Ahí donde la información, los medios de información estén totalmente equivocados. El Pero general Aoun... sí está prácticamente en la embajada de Francia, Sí, protegido luego del atentado que sufrió en días pasados. Exactamente, pero no fue así, Giovanni, como sucedió. El suceso exacto es que el general Aoun, cuando entraron las tropas sirias a bombardear el Palacio Presidencial, después del atentado al general, ahí es una demostración más que suficiente de que el presidente del Consejo de Ministros, el general Michel Aoun, es algo constitucional, porque si no, no hubieran atentado en contra de su Ahora, vida. ¿cómo es la cronología de los hechos para que el público esté más claro Ok. con relación a la situación? El 12 de octubre hubo un atentado en contra del general Aoun. El 13 de octubre, los aviones sirios, que supuestamente está prohibido el ingreso sobre los cielos libaneses, entraron a bombardear los manifestantes que estaban en el Palacio de Bagdad, donde está el general Aoun, apoyando al general Aoun, haciendo un sit-in en el Palacio Presidencial. El general Aoun se comunica directamente con el gobierno francés y solicita al gobierno francés la intervención militar francesa según acuerdos previos. Francia le dice al general de retirarse e irse a la embajada de Francia para formalizar su solicitud del ingreso de las tropas francesas. Cuando llegó él con su comandancia y con la gente del ejército para firmar el tratado, el gobierno francés lo deja y se rechaza la ayuda. Entonces, después de unas conversaciones de 5 horas y media más o menos aproximadamente, el gobierno francés dice al general Aoun de que se habló con Estados Unidos y con Siria, de que las tropas sirias y la tropa de Hraoui, un presidente fantoche, tienen prohibida la entrada a la zona de Aoun. ¿Okay? El ejército del Líbano, leal al general Aoun, seguirá manteniendo el control de la zona del este, prohibiendo la entrada de las tropas sirias. Al mismo tiempo, él tiene que renunciar, tiene que retirarse de la dirección del país, y el ejército libanés tiene que escuchar y oír los órdenes de Hraoui, lo que significa que el mismo ejército de él controla su zona, pero en vez de tomar las órdenes del general Aoun, lo toma de Hraoui. Pero y el general, al retirarse, no está entregando prácticamente su gobierno, porque eso... Al estar ya en la embajada de Francia, Jenny, ya ahí le dieron el asilo político, no es lo que él estaba buscando, pero ya lo quitaron del Palacio de Bagdad, que era la intención primordial y la esencial. Al llegar ahí a la embajada de Francia, y después de las garantías norteamericanas de que no va a haber entrada de ningún ejército extranjero, ni del nuevo presidente ese elegido de Taif, entonces no van a entrar ninguno de estos dos tropas, y sigue él con su ejército controlando la zona. Sin embargo, como siempre, Norteamérica nunca cumple con su tratado,
Entonces entran las tropas sirias después de la garantía dada al general Aoun de que eso no va a suceder. Entran las tropas sirias y ahí están los masacres que están sucediendo en el Líbano. Familias completas eliminadas, más de 1.500 muertos. ¿Y la mano derecha del general? La mano derecha del general. Terrible la masacre. Y otros dirigentes que están ahí. Entonces, el problema, lo que quieren con eliminación del general Aoun, el presidente constitucional del Líbano, es sencillo. Eliminar el último obstáculo que existe para la futura anexión del Líbano a Siria. Y hay un documento previo que tiene el título 376, 3.4, emanado del Ministerio de Información Siria, donde dice que el Líbano ya no existe al oeste de Siria. Y esa información la tenemos, los documentos los hemos publicado en los periódicos y la intención está. Tenemos aquí muchos documentos que se puede poner a disposición de cualquier persona interesada en la causa libanesa. ¿Y cuál es la reacción, la posición, el apoyo que en este caso podría dar la comunidad internacional? ¿No se ha manifestado? Hay manifestaciones en todas partes del mundo, en especial en Washington y en París. París es el centro de todo nuestro movimiento. Sin embargo, Jenny, el problema cuando llega a quitar, a hacer una trampa para eliminar a una persona, llevándolo a la embajada y trancándolo ahí, entonces ya no se sabe el complot de dónde viene, todo el mundo está confabulado. Porque se puede pensar que entonces que Francia se prestó para que el general vaya a la embajada. Pero Francia, y plantear una especie Francia de dio la garantía de que el ejército sirio no va a entrar. Pero está incumpliendo. Pero no fue, puede ser que es una trampa de Estados Unidos. Yo tengo aquí un documento. ¿Serán los franceses tan inocentes para no darse cuenta? Eso No, es extraño. es que ellos se dieron cuenta. Por eso la reacción francesa en contra de los norteamericanos, y en especial podemos tomarlo en cuenta de que el Líbano fue una consecuencia de la guerra del Golfo. El único triunfador, la persona que tiene los rehenes en el Líbano, hoy nos viene ese presidente de Taif y nos dice de que no, vamos a soltar a los rehenes, pero si los rehenes lo tiene Siria. James Baker fue a Siria, a Damasco, habló con Hafez al-Assad, lo mandó a Irán con la condición de que tú vas a Irán, yo te arreglo problemas del Líbano. Israel ocupa el sur del Líbano y Siria agarra la otra parte del Líbano. ¿Y qué queda el Líbano? No queda nada, y ahorita eliminado, entonces tiene derogado la constitucionalidad del Líbano. Tienen razón entonces que los que piensan que ya el Líbano no existe. Es que ya el Líbano no existe, pero sería una segunda Palestina. Va a ser la segunda Palestina, pero si ellos quieren una segunda Palestina lo habrá, pero es peor. Va a ser peor porque hay más de 10 millones de libaneses fuera. ¿Qué consecuencias puede traer esto para la paz en el Medio Oriente, para la posibilidad de que allí en realidad se logre un equilibrio? George Bush dijo una vez, Jenny, que él lamenta mucho lo que está sucediendo en el Líbano, aunque él tiene la mano más grande metida ahí. Él dijo que el Líbano era un oasis de paz en un mundo de tensiones. Pues entonces ese señor George Bush, presidente de Estados Unidos, tiene que saber y dejar al Líbano que no sea un oasis de tensiones en un mundo de paz. Tan sencillo. Lo único que tienen, lo que nosotros pedimos como libaneses, son cosas sencillas que están dentro de la margen de las Naciones Unidas. En primer lugar, la retirada inmediata de las tropas israelíes del Líbano, según resoluciones 425. Y la retirada siria y las otras bandas no libanesas del Líbano, según las resoluciones de la ONU, la 509 y la 520. Es mucho pedir. Movieron el mundo completo, mandaron sus tropas, desplegaron miles de soldados para defender a Kuwait. Si Kuwait vendía manzanas, ¿le hubieran mandado tantas tropas? No, pero Kuwait tiene plata, tiene 500 mil millones de dólares en Estados Unidos, hay que proteger los intereses de Estados Unidos. Es decir, que en ese sentido las tropas iraquíes en Kuwait era invasión, pero en el caso de las tropas israelíes en el Líbano no lo es. Y las sirias no lo es. Y tengo aquí... Entonces, ¿cuáles son los parámetros de invasión que se manejan en el lenguaje de la diplomacia internacional? Eso es lo que queremos saber, Jenny. Eso es un punto que lo hemos buscado, lo hemos tratado en muchas oportunidades, Jenny. Y nosotros pedimos también un referéndum de la ONU, pero ya no sabemos quién es la ONU. La ONU norteamericana no la queremos. Queremos una ONU, la verdadera ONU de Roosevelt, que se basa en la autodeterminación de los pueblos y en la lucha del pueblo a su libertad. Y la tan cacareada protección a los pueblos débiles, que fue una de las justificaciones para estar las tropas de Estados Unidos
en Arabia Saudita para proteger a Kuwait. ¿Dónde Sí. está entonces? ¿Por qué no crees tú que se pueda canalizar ese movimiento mundial británico, estadounidense para proteger una parte del Líbano? Es que- es imposible. Es imposible porque Estados Unidos no quiere al presidente constitucional del Líbano, el general Michel Aoun, punto. Estados Unidos no lo quiere. Y hay un documento que yo lo quiero ¿Y por enseñar. qué no lo quiere? Ajá. No lo quiere porque el general Aoun cambió toda la política norteamericana en el Medio Oriente. Estados Unidos ya estaba preparando hace tiempo un arreglo, pero en contra de todos los principios árabes que había. Estados Unidos estaba preparando ya la anexión del Líbano en una forma que ellos querían imponer un presidente débil, que lo han impuesto, que es Elías Sarawi, ¿ok? Y crear un pacto nuevo que sustituía a 1943. Entonces ellos hicieron un acuerdo que, si lo leemos, es un acuerdo bilateral donde firma es un solo país. Nayib, Ahora, pero- el error de Michel Aoun fue la situación del Parlamento, de tratar de hacer de esos cambios internos en el Líbano que perdió fuerza. Exacto, el general Aoun, cuando hay un punto muy importante, Giovanni y Jenny, que me gustaría que ustedes lo supieran. El general Aoun, según el artículo 62 de la Constitución libanesa, que le otorga todos los derechos como primer ministro en caso de vacancia presidencial, porque no hubo elecciones en el Claro. 88. O los sirios no dejaron, los norteamericanos tampoco. Entonces, se nombra al general Aoun como primer ministro constitucional según el decreto 5397. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que siendo él legal, el que tiene que convocar a unas elecciones es él, pero se convoca en el Líbano, no que vayan a Arabia Saudita para que cada uno cobre dólares de allá. Yo tengo un informe ahí de El Mundo, un periódico italiano, y donde dice cada uno de los diputados libaneses cuánto ha cobrado, desde cuándo la decisión del Líbano se toma por parte de 60 personas diputadas, que se dice que son diputados desde 72 y que nunca ha habido una elección presidencial. Nayib, ¿y cómo queda allí la Liga Árabe? ¿Cómo queda el mundo árabe? No. ¿Cómo queda esa unidad que siempre los árabes han pregonado y que en estos momentos, pues, honestamente está dejando mucho que desear, ¿no? Es que, Jenny, por Dios, la Liga Árabe es una liga árabe norteamericana. Todos los problemas del Medio Oriente tienen que ser resueltos a cuesta del pueblo libanés y a cuesta del Líbano. Hubo 5 acuerdos antes de este acuerdo, este último acuerdo. 5 acuerdos. El primero, que es el acuerdo del Cairo, donde dieron a los palestinos el sur del Líbano para resolver el problema. El segundo es el acuerdo de Melcar en el 73, que es otro acuerdo a favor de los palestinos del Líbano. El tercero es el acuerdo del 17 de mayo, donde Bashir Ismail estaba tratando de comunicarse con Israel, una forma de un pacto que cayó y Bashir Ismail fue asesinado. Hay un pacto, el cuarto pacto, que es el pacto Morsi-Assad. Y anteriormente hubo un pacto tripartita también con la presencia siria, y ahorita nos viene a implantar otro pacto, que es el acuerdo de Taif. Jenny, ¿cómo puede haber una soberanía política, una soberanía de expresión, una soberanía personal, individual, si no hay soberanía territorial? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a defender la soberanía del Líbano? ¿Las tropas sirias? No puede ser. Y a estas alturas, ¿qué pensará Hussein? Porque sería bueno saber si ustedes tienen alguna información, cómo ve Hussein lo que está pasando en el Líbano, porque Hussein, ustedes estuvieron muy interesados, han estado muy interesados en lo que está ocurriendo en Irak. Sí, Hussein está ahorita en un momento muy ocupado. Muy ocupado. Y Con Mahoma. Con Mahoma o con otro, pero está muy ocupado en el conflicto. Lo que hace falta ahorita, que ojalá que Dios o Moisés aparezca a los judíos, ¿ok? Mahoma a los sirios, ¿ok? Y Ali o Mahoma o quien sea, y Cristo que aparezca al Vaticano y al mundo entero para que nos resuelva el problema del Líbano y después que arreglen su problema. Ahora, ¿tú no temes por tu vida con toda esta causa que estás llevando? Hubo amenazas de muerte. Me vinieron ¿Cuándo? amenazas ¿Reciente? de muerte reciente y anterior a eso. Sin embargo, yo quiero constatar una cosa. Mi causa es la vida mía. Si uno no tiene causa, un hombre llora no puede llorar. El hombre no puede llorar. Pero si no llora por su patria, no es hombre. Entonces, yo prefiero luchar, y algún día voy a morir de una forma atropellado por un carro o de un ataque al corazón, lo que ¿Y lo sea. mismo piensan los 10 millones de libaneses que están fuera del Líbano? Por lo menos estamos empezando a canalizarlo, pero yo puedo asegurar que la mayoría de ellos piensan igual hoy.
Antes no, siempre pensaban, confiaban en Francia, en Estados Unidos, en el mundo entero. Hoy no, hoy confían en el poder de los libaneses, más nada. Y se están agrupando, aunque eso estratégicamente no se puede decir lo No, que es están que- haciendo, pero es que- ¿cuál es la actitud que están tomando ustedes fuera del Líbano? Ahorita lo único que nosotros estamos trabajando es a base de que los congresistas, los diputados de origen libanés, la gente que apoyan la causa libanesa, son cosas, no creemos en terrorismo, Giovanni. Sencillamente, terrorismo no es la fórmula, Que no. ¿ok? Yo no creo que un civil tiene que pagar el problema de un gobierno. No creemos que una persona que está yendo de viaje se le explota un avión a no saber por qué. No estamos de acuerdo con esta fórmula. Nosotros vamos a llegar a reconquistar el Líbano y vamos a llegar ahí, pero no en la forma que todo el mundo piensa que vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Tampoco va a ser ¿Cómo si no hay un enfrentamiento? el ¿Por qué? poder de los libaneses ¿Pero cuál? en el extranjero, los contactos con los gobiernos, dejar el Líbano en la voz entre el pueblo. Pero tú no dices que el Líbano no le interesa a nadie porque no tiene dinero, no tiene el petróleo que pueda tener Kuwait. Sí, pero nosotros tenemos No 10 tiene millones. identidad. Es el producto más importante que nosotros tenemos. Es la exportación más grande que tiene el Líbano. Son 10 millones de libaneses en el mundo, de los cuales hay muchas personas, muchas personalidades están en el gobierno de muchos países. En Brasil hay diputados, hay varios diputados, en Estados Unidos hay 5 que están en el gobierno de Bush. Entonces, aquí en Venezuela tenemos muchos, y muchos que están dispuestos a ayudar. Eso, gracias a Dios, están ahí, dispuestos a todo. Esos son las voces nuestras. Eso es el producto que nunca se acaba. Ese es el O libanés. sea, que Ahora tú tienes tienen esperanza de una 10. vía pacífica, de diplomacia, que ustedes pueden hacer Hay dos fuera del maneras, Líbano. militar, Ajá. pero para hacer militar tenemos que hacerlo en el Líbano. La resistencia en el Líbano, pero no fuera. Ya para finalizar, Nayib, tienen 10 millones fuera, ¿y cuántos tienen dentro? En el Líbano tenemos más sirios que libaneses en el Líbano hoy. Pero ¿cuánto más o menos hay libaneses en el Líbano? Hay 2 millones y pico. ¿Y sirios? Hay más o menos, en soldados nada más tenemos 70 o 80 mil soldados. Entre sirios, bueno, y lo que ellos, las bandas que han traído. Palestinos tenemos más o menos 500 mil. A lo mejor los 10 millones que están fuera, si se hubiesen quedado adentro, hubieran defendido Es que mejor no al país. hay, Jenny, no cabe. Son 10.000 kilómetros cuadrados, no cabe en mi vida. Es el Estado coherente. Bueno, te damos las gracias, Nayib, por venir a acompañarnos. suerte. Gracias a ustedes De verdad que sí. por invitarme. En realidad, quien quiera a su patria merece todo el apoyo del mundo. Y es importante conocer desde el punto de vista de Nayib lo que está sucediendo en su país y ojalá que todo llegue a un clima de paz, porque es verdad que hace falta en Que esa Mahoma parte del alumbre allí también como alumbró en Irak. mundo. Sí. Vamos con Necesario. Franklin Villamil y Marta Salazar con Hasta el resto de la mañana. noticia y nosotros nos despedimos hasta mañana. Buenos días, ¿cómo